Le doy gracias al Señor en esta mañana por este hermoso día donde Dios nos permite compartir la palabra, y sé que el Señor trae un mensaje hermoso para cada uno de ustedes. Entonces dígale a su vecino: hoy el Señor va a hablar a tu vida. Y dígale al del otro lado también, a ti también. Bueno, amén. Bueno, quiero compartirles su mensaje en esta mañana, que he puesto por título En el lugar secreto. Entonces, ¿cómo se llama en el lugar secreto? Haga así. Shh. Shh. En el lugar secreto. Y vamos a ir a la palabra. Busque conmigo Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. También va a aparecer acá en pantalla. Así que lo pueden ir leyendo junto conmigo. Amén. Bueno, dice así, ya está puesto. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Vamos a tener un momento de oración. Cierra tus ojos. Vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú traigas la revelación de tu palabra a nuestro corazón. Que salgamos de este lugar transformados, con un cambio, con un ajuste en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu. Gracias por tu palabra, Padre, y declaramos que hoy será un tiempo especial, porque tu palabra es vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, a ver, ¿a cuánto les gusta orar? No tantos amén, parece que a no todos les gusta orar. De nuevo, ¿a cuánto les gusta orar? Amén. Bueno, y si no les gusta, hoy día va a sentir en su corazón un anhelo por orar. Obviamente que, aunque para muchos orar es una locura, ¿cierto? Porque nosotros estamos orando a un Dios que no vemos. Pero para nosotros que hemos creído en el Señor es real. Para mí y para ti es real. Y si bien es cierto que no podemos ver al Señor, sí nosotros le podemos sentir. Aunque también podríamos decir que le podemos ver. ¿Cuándo le podemos ver? En la medida que uno pide algo, que uno ora, y cuando te llega esto a tus manos, por lo que tú estabas pidiendo, eso concreto llega a tus manos, uno podría decir sí. Realmente Dios lo puedo ver. Lo puedes ver cuando Él te da la respuesta a una necesidad. Tú puedes decir sí, realmente Dios es real. Dios sí me puede responder, Él sí me ama. Pero cuando hablamos de oración, yo podría preguntar, ¿quiénes deberían orar? Porque la palabra nos va enseñando. Una cosa es que a uno le gusta orar, pero también yo te pregunto, ¿quiénes deberían orar? Bueno, la palabra dice que todos los discípulos de Jesús deberían hacerlo, porque un cristiano que no ora le falta la gracia del Señor. Un cristiano que no ora es tosco. Un cristiano que no ora es así, todo pesado, no tiene sensibilidad, no tiene compasión, no es misericordioso. Entonces, cuando usted ve a un cristiano que es así, ya sabe, ese cristiano no está orando. Así que usted le diga, oiga, ore un poquito más para que le cambie la actitud, para que le cambie la cara. Porque de verdad que necesitamos la gracia del Señor en estos tiempos. Cuando yo conocí al Señor, yo entendí que para que yo pudiese sanarme de mi corazón, tenía que entrar al lugar secreto.
Y me alegré tanto cuando el pastor compartía la semana pasada la palabra, porque yo necesitaba una sanidad física, pero también emocional. Y él compartió en tercera de Juan 2 esa palabra rema, esa palabra que para mí fue una palabra rema de cuando yo llegué a la iglesia. O sea, yo llego y la primera palabra que el Señor a mí me da fue esa. Y esa palabra ha estado vigente en mi vida hasta el día de hoy, porque entendí cuando escuché esa palabra que me la dio el pastor Renato. Tercera de Juan 2, sí. Bueno, los que estuvieron el domingo en el mensaje, ¿se acuerdan? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ahí yo entendí que el Señor me decía, si tú trabajas en tu alma, si sanas tu alma, te vas a sanar de todo y vas a prosperar en todo, porque el Señor tenía que arreglar todas las áreas de mi vida, completamente. Y esa palabra, como yo le decía, es vigente para mí siempre, hasta el día de hoy. Hace unos meses atrás tuve que entrar profundamente en el lugar secreto. Bueno, uno todos los días debe entrar en el lugar secreto, pero hay días que son más profundos. Y hace unos meses atrás yo fui a hacerme un examen de rutina, que es una mamografía, que las mujeres saben de qué se trata. Y esa mamografía me la hicieron como bien así específica, porque justo en el hospital tenían que hacer en esa área un estudio para presentárselo a estudiantes de medicina. Y me pidieron a mí si yo podía prestarme en ese momento para poder hacer esa mamografía, grabarme. Obviamente me tapaban en la grabación después, mi cara no aparecía. Entonces yo le dije, bueno, obviamente si no va a aparecer mi cara, es solamente la grabación de cómo se hacía el examen. Entonces lo hicieron bien detalladamente. Así que quizá ando por ahí, pero nadie sabe que soy yo. Y entonces la mamografía no salió buena. Y la doctora, la tecnóloga, me dice, tienes que hacerte una eco mamaria, porque no está buena la mamografía. Listo, fui y me hice la eco mamaria, y la tecnóloga me dice, tienes que buscar rápidamente hacerte una resonancia magnética, porque en tus senos hay un grosor alrededor de tus senos y un engrosamiento alrededor de los senos. Las mujeres saben lo que significa. Eso es un cáncer de mamas. Entonces la doctora me dijo, yo no te voy a decir nada, ve rápido a tu ginecólogo, hazte la resonancia magnética ya. Fui, bueno, hice todo el asunto. Cuando llegó el momento de que supe que tenía que entrar en esa cosa, fue como la pastora Gloria Salamanca, la que estuvieron en la convención, también fue del terror, porque eso de verdad es súper difícil hacerse ese examen. Pero bueno, al fin el Señor fue bueno, me hice, y en ese tiempo, en ese tramo de yo entrar ahí a ese lugar, empecé a tener mi tiempo en el lugar secreto, tomando esta palabra rema nuevamente. Ya los pastores le había contado, ellos habían orado por mí, ellos me dijeron, tranquila, el Señor toma el control, no vas a tener nada. Y yo me fui confiada. Y cuando estaba orando, yo decía, Señor, esa palabra rema que tú me dijiste que si yo sanaba mi alma era sana de todo, así que si hay alguna cosita por ahí que me falte sanar, sánala, para yo no tener ninguna enfermedad. Porque como nos enseñaba el pastor la semana pasada, enferma uno como le sirve al Señor, necesitamos estar sanos. Y Dios hizo el milagro. Yo le llevo el examen al doctor y el doctor me hace una pregunta y me dice, ¿por qué te mandé a hacer una resonancia magnética? Yo le digo, porque los otros exámenes salieron malos, el informe de la doctora decía tal cosa. Y me dice, ¿tiene los exámenes anteriores? Sí, claro, se los paso. Y él los compara y mueve la cabeza. Dijo, no entiendo nada. Tú no tienes nada, guarda eso. Entonces el Señor una vez más hace el milagro. Y de verdad que eso desapareció. Ya no hay engrosamiento en mis senos, o sea, no tengo absolutamente nada. Y eso se los cuenta, ¿por qué? Porque entré en el lugar secreto. Es el lugar especial en donde nosotros vemos las respuestas a nuestras necesidades. Y desde el principio de mi vida cristiana, yo comencé a tener ese tiempo de oración. Comencé a buscar al Señor con todo mi corazón y pasaba mucho tiempo de rodillas. Yo buscaba al Señor y era automático, yo me arrodillaba al Señor cuando aprendí a orar. Porque al principio cuando venía a la iglesia y yo veía que la gente oraba, yo decía, ¿y cómo lo hacen?
Quizás a muchos de ustedes los nuevos les sucede y uno dice, ¿cómo pueden orar así? Me gustaría orar de esta manera, mira cómo fluyen, cómo llegan al cielo. Yo sentía eso y decía, yo quiero orar de esa manera, pero no sabía. Pero poco a poco comencé a aprender a orar. Y algo que me acordaba, que el Señor me hizo recordar, la primera vez que yo me arrodillé, fue en un momento que yo vivía en la casa de mis papás en ese tiempo. Yo recién había llegado a la iglesia, era muy nueva. Y me acuerdo que mi hija mayor me llama y dice, mamá, ven. Y me hace ir al baño de la casa de mis papás, es grande. Entonces ella abre la puerta, entra, se arrodilla y pone sus manos así. Entonces me dice, mamá, entra y cierra la puerta. Y yo, bueno, entro y le pregunto si quería algo, que yo orara. Me dice, ven, arrodíllate y ponte así. Esa fue la primera vez que yo me arrodillé. Y me dice, me hace así, me dice, ora. Entonces, para mí fue increíble y sabe que desde esa vez yo empecé a arrodillarme todo el tiempo en la presencia del Señor. ¿Cuál fue una de mis grandes batallas? Mis rodillas fueron usadas para ganar, me acuerdo, a mi hermano. Mi hermano Lalo, el que está aquí de anfitrión, es doblemente hermano, de sangre y de la fe. Y él era un hombre que creía, algunos saben el testimonio, en un ser soberano, pero supremo, alto, qué sé yo, pero creía en la teoría del Big Bang. Entonces cuando yo le compartía algo del Señor era así como, sí, pero me sacaba sus teorías. Y empecé a orar en el lugar secreto de rodillas. Clamaba al Señor, le decía al Señor, toca su corazón, quítale ese pensamiento, es un milagro. Y él vivió ese encuentro con Jesús. Regresa de ese encuentro y el hermano que yo tenía antes murió, ahora tengo un nuevo hermano y todo porque entré al lugar secreto. Y ahí el Señor hizo ese milagro y era muy gracioso porque yo antes que quería hablarle y él era como con sus teorías, cuando él llegó, algunos que lo conocen y saben, él llegó transformado y quería todo el tiempo hablar del Señor y me mantenía hasta las 3, 4 de la mañana, todos los días, hable y hable y hable del Señor. Entonces uno se alegra, ¿cierto? Porque uno dice, Señor, tú todo lo puedes hacer porque eres ese Dios de los milagros. Amén. Entonces estamos aprendiendo que uno tiene que usar las rodillas, entrar a ese lugar secreto y orar con todo el corazón. Pasaba ese tiempo también, aparte de orar mucho, leyendo la palabra, porque quería conocer a mi papá. Quería que él me hablara, que él me enseñara. Yo quería saber qué tenía Dios para mí, qué nuevo, qué era lo que él quería que yo hiciera. Y entonces me metí a la presencia del Señor, entraba en ese tiempo de lugar secreto. Y cuando yo era niña, algunos saben dónde yo vivo. Yo vivo en el campo, como las orillas de un cerro. Y entonces ahí me gustaba ir cuando yo tenía como 6 años. Ese lugar estaba lleno de sauces. Y me encantaba ir a ese lugar y yo ahí hablaba con Dios, a solas. Hablaba con el Señor. Yo después de convertida lo entendía, que era con Dios con el que yo hablaba. Yo lo escuchaba, no audiblemente, pero Él me hablaba desde muy pequeña. Ya uno crece, esa relación uno la pierde, la quiebra y la rompe el pecado. Pero yo pasaba ese tiempo y cuando mi papá decide darnos una herencia en vida, darnos el terreno para 5 hermanos, yo le digo, papá, yo no quiero terreno productivo, yo quiero ese lugar, porque para mí tiene un significado muy grande. Y mi esposo tan lindo, después que hicimos la casa en ese lugar, él me puso sauces. Entonces hay sauces adelante y hay sauces atrás y a mí me encanta porque me recuerda esa relación que yo tenía con el Señor cuando yo era niña. Cuando leímos aquí en la palabra al principio, Jesús dice que le dice a sus discípulos, les va a enseñar a cómo orar. Pero Jesús, fíjese en un detalle, no parte diciéndoles a ellos, ustedes van a orar de esta y de esta manera. No les dice inmediatamente como el ejemplo de oración, sino que dice aquí en el versículo 5, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Es la primera instrucción que Jesús le da antes de enseñarles a orar. O sea, les quiere decir, no sean farsantes, no sean mentirosos cuando ustedes
vayan a orar, ya les voy a enseñar, le dice el Señor, pero mi primera indicación, no sean hipócritas. ¿Qué había hecho Jesús? Jesús había observado a los religiosos de la época, a los fariseos, y estaba mirando cuando ellos oraban. Y el Señor encontró dos grandes faltas en ellos: la vanagloria y las vanas repeticiones. Él dijo, eso a mí no me agrada. No quiero que cuando vayan a orar sea por vanagloria, ni quiero que cuando vayan a orar lo hagan con vanas repeticiones. Lo primero que Jesús le enseña a sus discípulos. Estos hombres, cuando oraban, estos religiosos, no buscaban la mirada del Señor, sino que buscaban la mirada de los hombres. ¿Qué buscaban estas personas? Que aquellos que les veían, que les escuchaban orar, dijeran, ¡wow! ¡Qué tremendo! Mira cómo oran estos hombres santos. Mira la forma de orar. Ellos buscaban eso, que los alabaran. Buscaban que las personas que estaban alrededor de él les aplaudieran. Eso buscaban estos hombres. Por eso Jesús le dice, ellos son unos hipócritas. Buscaban ellos salir a la calle para que las personas le estuvieran observando. Y no es que Dios reproche el orar en público, porque podemos hacerlo. Hasta en intercesiones, por Zoom lo hacemos. No, lo que el Señor reprocha es la actitud. Es la intención que tú tienes al orar en público. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Buscar la mirada del Señor? ¿O que las personas que te están escuchando digan, wow, qué lindo oras? No, eso el Señor lo reprende. Eso al Señor no le agrada. Eso el Señor de verdad que no lo acepta. Entonces esta enseñanza le estaba dando Jesús a sus discípulos antes de poder enseñarles a orar. ¿Y qué es lo que veía en estos hombres? Como un orgullo y una arrogancia en vivo. Eso era lo que el Señor veía en estos fariseos. De hecho, antes de enseñarles a orar, cuando uno lee ese capítulo 6, Jesús les estaba enseñando a sus discípulos también que la manera de uno poder encontrar una recompensa económica también en el lugar secreto. Le dice que no sepa tu izquierda lo que da la derecha. O sea que nuestras necesidades siempre se van a suplir en el lugar secreto. Y le dice el Señor, ahí van a encontrar la recompensa. Luego de esa enseñanza, porque ¿qué veía el Señor? Cuando estos hombres ofrendaban, dice ahí la palabra, que ellos sacaban trompeta. Y el actuar de ellos también lo hacían así, para sentirse elogiados. Hacían algo y que todo el mundo se enterara. Es decir, yo voy a ayudar a esta persona, voy a sembrar a la persona, y tú vas y le dices a todo el mundo lo que tú hiciste. Entonces la recompensa de Dios tú no la vas a tener. Tú vas a tener recompensa de los hombres, pero no vas a tener esa recompensa del Señor. Amén. Mira lo que dice el versículo 6. Cuando tú ores, dice, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre que todo lo ve te recompensará. O sea, dice, apártate a solas, ya sea en tu pieza o sea en el fondo de la quinta. Si tú tienes quinta, váyase al fondo de la quinta, váyase al cerro, a su patio, donde usted quiera, pero entre en intimidad con el Señor. Yo cuando leía la palabra pensaba, como dice, cierra la puerta, que tenía que hacer como en una habitación, en un lugar privado. Pero no, la palabra de Dios dice que la privacidad es la intimidad que yo tenga con el Señor. Pero tengo que tenerlo a solas, buscar al Señor en privado, sin celular. No lleve su celular cuando está orando. Déjelo en cualquier otro lugar, porque te va a sacar de la presencia del Señor. ¿Cómo oraba Cristo? Dice que iba a un monte. También la palabra habla de que Pedro oraba en la azotea, pero a solas, en lo privado, buscando al Señor. Y no hay lugar que nos sirva mientras tanto cumple el propósito de la oración. Y si por alguna razón tienes que ser oído, tienes que ser visto, porque usted me puede decir, no, es que yo no tengo cerro, no tengo quinta, no tengo patio. Bueno, y si le sirve el baño, hágalo ahí,
pero que sea un tiempo de intimidad con el Señor, que realmente nadie te moleste. Ponga un letrero en su puerta que diga: no molestar, no me hable, no existo en este momento, para que tenga ese tiempo de intimidad con el Señor. Entonces Dios quiere que cuando le busquemos a Él, lo hagamos en ese lugar secreto, porque Él quiere escucharte y responderte. Dios está realmente interesado en acudir a esa necesidad que tú tienes. El Señor dice la palabra que inclina su oído para oír la oración de sus hijos. Él quiere compadecerse de ti, quiere ayudarte, quiere socorrerte y está cercano. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En el lugar secreto. Él está más interesado en escucharte que tú de hablarle. Porque a veces dedicamos más tiempo a hablar con las amigas, con los compañeros de trabajo y hablamos un montón, pero hablamos poco con Dios. Dios quiere que tú le hables, que abras tu corazón. Recuerde que desde la caída de Adán y Eva se rompió la relación y esa intimidad que había con ellos. Se rompió la comunicación con el Señor. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos a Dios, se nos está dando la oportunidad de poder restablecer esa comunicación, de poder tener una relación profunda con el Señor, de buscarle a Él, pero ¿para qué? Para poder conocerle. Por eso es que es necesario que tengamos ese tiempo orando y leyendo la palabra. Dios quiere que tú busques su mirada, no la mirada de los hombres. Si tú vas a aprender a orar, no es para andar diciéndole a todo el mundo: quiero declarar en esta mañana y decir cosas y que las personas te digan wow. No busques eso. El Señor te va a recompensar siempre en público. Y dice que la segunda falta es que veía vanas repeticiones. ¿Qué significa eso? Que es hablar como loro. Hablar sin sentido, sin tino, que tú hablas, pero ni siquiera sabes qué es lo que estás hablando. Es una oración automática, algo que Dios realmente no le agrada. Es una oración que no tiene medida. Por eso decía parlotear, habla. Y no es lo que el Señor quiere. Él quiere que haya una comunicación fiel, una comunicación profunda con Él. Si bien es cierto, nosotros vamos a derramar nuestro corazón en la presencia del Señor, las palabras que tú dices mientras estás orando son importantes. Es necesario que tú sepas qué dices, qué hablas, qué sentido tiene tu oración, qué es lo que realmente tú quieres decirle al Señor, pero no digas cualquier cosa. A mí me pasaba cuando yo estaba nuevita, y nos reíamos hace un tiempo, nos acordaba que a algunos les ha pasado que uno oraba en la cama. Entonces tú empiezas a orar y de repente te empiezas a quedar dormido y estás orando por el ratón, por la gallina, el perro, por cualquier cosa y no sabes que estás orando. Se te va la mente para otro lado. Entonces no, uno tiene que entrar en una intimidad con el Señor. Es un momento solemne. No lo haga acostado porque se va a dormir y no va a tener idea lo que le va a decir al Señor finalmente. Amén. Entonces es muy importante ese tiempo. No tenga oraciones mecánicas, sino que haga oraciones sinceras. Déjele esa situación al Señor. Él va a solucionar el problema que a ti te está agobiando. Ok, el Señor nos dice entonces: no seamos como los hipócritas. Y quiero compartirte 3 beneficios que se encuentran en el lugar secreto. El primer beneficio dice que encuentras amor. ¿Qué es lo que encontramos? Amor. Cuando tú acudes al lugar secreto, lo primero que el Señor te va a dar es amor. En Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: sí, con amor eterno te he amado, por tanto te ha traído con misericordia. Me encanta como el Señor dice: con amor eterno te he amado. Y cuando tú acudes a la oración es porque tú tienes una necesidad. Ya sea que tú quieras agradecerle a Dios, porque también uno ora diciéndole: gracias Señor por esto, gracias por aquello. Hay una necesidad de dar gracias.
Y también puedes ir porque estás en aflicción, porque hay una situación que no se ha resuelto, porque hay un problema, hay algo que te aflige. Entonces necesitas acudir allí. Hay una necesidad. Y una de las necesidades más grandes del ser humano en este tiempo, ¿cuál es? El amor. Siempre hemos tenido necesidad de amor. Fuimos creados, de hecho, para nosotros poder dar amor, pero también para poder nosotros ser amados. Pero hoy en día, en un mundo tan frío, tan lleno de maldad, se hace más necesaria la manifestación de un amor verdadero. Es muy difícil encontrar el amor, incluso en los propios hogares. Los padres no aman a sus hijos correctamente, los hijos no están interesados en los padres. Hay una frialdad impresionante dentro de un hogar. Entonces el amor realmente que es necesario, y allí en el lugar secreto lo primero que Dios te enseña es que te ama. Él te dice, uno empieza a buscar al Señor y tú empiezas a escucharlo, empiezas a entender que esas palabras hermosas vienen sobre tu vida. Tú empiezas a abrir tu boca y Dios te dice, te voy a restaurar, te voy a sanar esas heridas de tu corazón, esas lágrimas que has derramado. El Señor quiere sanarlas, el Señor quiere restaurarlas por completo. ¿Dónde? Allí en el lugar secreto, a solas con Él. Porque tú puedes contarle tu necesidad a tu amigo o a tu amiga, pero no te van a sanar. Pero cuando tú vienes al Señor, tú vienes a tu Padre, Él sí te va a sanar completamente el corazón. Él sí te va a restaurar. Y uno se puede hasta quebrantar en ese lugar. Cuando tú entras a la presencia del Señor y uno siente el amor de Dios, ¿qué te ocurre? A mí me ha pasado que yo entro a la presencia del Señor y me viene un quebranto. Y no es porque me duela algo o porque me acordé de una situación que ay, me da pena. No, es un quebranto y es sentir esa presencia del Señor, el sentir cómo Dios me envuelve con sus brazos. Entonces, ¿por qué Dios te lleva a este lugar secreto a orar? ¿Sabes que cuando tú oras, te haces consciente de cómo tú estás? Cuando tú oras te das cuenta de tu realidad, de lo que te está pasando y de que necesitas urgentemente a Dios para que te pueda ayudar, para que te pueda responder. Entonces lo primero que encontramos es el amor del Señor. Lo segundo que nosotros podemos encontrar es la libertad. Y aquí en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 dice así: Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, no le dice a cualquier persona, se lo dice a los que creen en Él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. El Señor dice que nos tenemos que mantener fieles a sus enseñanzas. Así somos verdaderamente sus discípulos, porque tenemos un corazón dispuesto para oír la voz del Señor. Y cuando uno aprende a oír la voz del Señor, es impresionante. Yo me acuerdo cuando por primera vez oigo la voz de Dios, que habla a mi conciencia, habla a mi corazón. Escucho por primera vez la voz más dulce y tierna que puede existir. Nunca yo había experimentado eso. Nunca había oído la voz del Señor de manera tan dulce. Y yo estaba en una aflicción tan grande. Y sabe que yo escucho la voz del Señor porque yo estaba de rodillas y yo lloraba. Y el Señor me dice: hija, no llores más, porque yo he llorado todo este tiempo contigo. Y cuando el Señor me dice así, más lloré. Más lloré, porque donde escucho que el Señor me dice eso, me doy cuenta de lo comprometido que Dios está contigo. Me doy cuenta del amor que el Señor nos tiene y que cuando tú sufres, Él sufre. Cuando tú tienes un dolor en tu corazón, Él también se duele, porque eres su hija, porque eres su hijo. ¿Usted cuando tiene un hijo le duele cuando él sufre? Yo si veo a mis hijos sufrir, yo también sufro. También Dios sufre por nosotros. ¿Sabes qué dice la palabra?
que Él hasta el día de hoy intercede por nosotros. Hasta el día de hoy se arrodilla por nosotros, levanta clamor por nosotros, nos cuida, pone ángeles desde que antes que tú despiertes ya hay ángeles ahí que el Señor le dice: ustedes hoy van a cuidar a mi hijo, ustedes van a cuidar a mi hija. Y los ángeles están así, dispuestos, y tú sales y ellos van contigo por una orden del Señor. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Dice que debemos conocer la verdad. ¿Cuál verdad? Cristo y su palabra. La verdad es la cruz. La verdad es ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es su sangre derramada por nosotros. Esa es la verdad, y dice que si tú conoces esa verdad, si tú conoces el significado del sacrificio de Jesús, va a venir libertad a tu vida, va a venir libertad de esas cadenas que te oprimen, va a venir libertad de las maldiciones generacionales, va a venir libertad de enfermedades, de ruina, de todo aquello que te está envolviendo. Va a venir la libertad simplemente por conocerlo. Vas a terminar esa vida miserable sin Dios, porque en serio, una vida sin Dios es súper miserable, es vacía, una vida que no tiene sentido, una vida que uno ni sabe ni amar, porque la palabra de Dios dice que al que mucho peca, dice que mucho ama, pero si se le perdona poco, poco ama, ni sabe amar. ¿Y sabe por qué? Porque ese es un hipócrita, lo dice la palabra, ni reconoce que es un pecador. Sí, somos pecadores y hemos cometido mucho pecado y ese pecado nos ha atado. Pero dice el Señor: si tú me conoces, vas a ser completamente libre. Hay una oración que fue la que el Señor les enseña a sus discípulos al principio, que dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Como yo le decía al principio, Él les dio indicaciones de cómo orar. Después le dice: ustedes orarán así, y les enseña el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro no es una oración repetitiva como un rezo. No es que usted diga: no, yo oro y oro el Padre Nuestro. Sí, pero usted entiende lo que está orando, de eso se trata. Le da un ejemplo, por eso les dice: ustedes orarán así, como este ejemplo. Y empieza a orar, a este se la sabe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, etcétera, para que no la oremos completo. Pero usted ya sabe esa oración. Ahí hay una enseñanza que el Señor da. Entiende que Él te está diciendo: reconoce a tu Padre. Y esto lo digo porque cuando tú entras al lugar secreto, tienes que entender a quién te vas a dirigir: a tu Padre, que dice que ve en lo secreto para recompensarte en público. Dice que Él es santo, y ojo con lo que ora. Dice: venga a nosotros tu reino. ¿Tú sabes lo que estás pidiendo? Jesús, ven ahora, pronto. ¿Y usted está listo? ¿Estás preparado para que Jesús venga? No sea que estás pidiéndole al Señor: ven Jesús, ven, y usted anda en pecado. Por eso hay que orar con entendimiento. El Padre Nuestro dice: perdona, Señor, mis pecados, así como yo perdoné a los que me ofendieron. ¿Y es seguro? ¿Perdonaste a todos? Pues si yo te dice: sí, yo te voy a perdonar, pero hay un pecado que está ahí, mira, a este todavía no lo perdonas. Anda, perdona. Después ven a pedir que yo te perdone. Así es el Padre Nuestro. Entonces tenemos que entender esa enseñanza. Pero finalmente dice aquí: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Le estamos diciendo: Señor, o sea, dame libertad. Libertad de mis opresores, libertad de mi situación, rompe cadenas. Y el Señor está dispuesto a hacerlo. Dios lo hará por ti. Si te metes en el lugar secreto sinceramente, Dios mismo va a romper ese yugo y va a hacer que tus enemigos huyan y te va a dar esa libertad. Y por último, encuentras perdón. Me encanta el perdón. Dice Lucas 18, en el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios,
sé propicio a mí, pecador. Esta es una oración tremendamente profunda. Aquí la palabra del Señor nos deja una enseñanza tan grande acerca del perdón de Dios, de lo dispuesto que Dios está a perdonarnos a pesar de nuestros pecados. Aquí en este texto habla acerca de un hombre fariseo que se creía súper santo. Habla de un hombre fariseo que creía que era más santo que cualquier otra persona que pudiese estar a su alrededor. Tenía un exceso de confianza en sí mismo. No, yo ando súper bien con el Señor. Y se presentaba a la presencia del Señor con esa confianza, pero dice la palabra que él con su actitud menospreciaba a las demás personas. Y estos dos hombres, el fariseo y el publicano, que cuenta esta historia, se presentan al templo a orar justo en el mismo día y en el mismo lugar. Pero el fariseo sabía que en ese lugar había más personas. ¿Y qué les enseñó Jesús a sus discípulos acerca de aquellos hombres que buscaban la mirada de los otros, que eran hipócritas? Y este fariseo era un hipócrita. Porque él oraba, porque le tocaba orar. Este hombre fariseo oraba por cumplir con su oración. Pero el publicano oraba porque él tenía una necesidad. Ambos estaban orando. Pero había una diferencia enorme entre uno y el otro. El fariseo que hacía en su oración, después yo le invito a que usted pueda leer ese texto. El fariseo que hacía en esa oración, él hablaba acerca de sí mismo. ¿Qué hacía? Dice que le daba gracias al Señor y le decía: Señor, gracias, porque yo no soy como esos hombres. Ahí en la Biblia dice que él decía: yo no soy adúltero, no soy ladrón, no soy como esos hombres. Ahí dice que la palabra decía: no soy como este publicano que estaba orando, y él sabía que estaba más atrás orando el publicano. No soy como este publicano, así de arrogante era esta persona. Yo no soy ladrón, no soy injusto. ¿Por qué? Porque fíjese que los publicanos eran cobradores de impuestos y ellos eran tenidos por ladrones. Entonces este fariseo se sentía orgullosamente mejor que ese ladrón, porque lo suponía ladrón. Entonces tenía una arrogancia muy grande. Pero la oración del publicano fue verdaderamente en lo íntimo, fue en lo profundo. Él en ese espacio buscó el lugar secreto para entrar en intimidad con el Señor. Y fue una oración llena de arrepentimiento. Fue una oración que buscaba realmente el perdón y la misericordia del Señor, porque él reconocía quién era. ¿Cuál fue esa actitud del publicano? Dice la palabra que él se mantuvo a distancia, se mantuvo lejos, pero se sentía tan indigno de acercarse al Señor. Se sentía realmente que ¿cómo yo me voy a acercar a Dios si tengo todos estos pecados? Dice la palabra que él no atrevía ni siquiera, en lo que leíamos recién, dice, no quería ni aún lanzar los ojos al cielo. Le pesaba sus pecados o sus pecados. Le pesaban, no podía mirar al Señor, por eso simplemente su mirada hacia el suelo, y decía: yo reconozco que soy pecador. Tenía vergüenza, estaba abrumado y confundido por sus pecados, y se golpeaba el pecho: miserable de mí. No podía ni orar, porque estaba realmente afligido en su corazón. Una de las cosas que yo nunca me había dado cuenta que yo hacía y que ofendía a Dios eran los pecados que yo cometía. Cuando uno no conoce al Señor, uno eso no lo sabe, no lo entiende. Pero cuando yo conocí a Dios y comencé a leer la palabra y a escuchar la palabra, empecé a ser confrontada con mi pecado. Y sabe que a mí me pasó lo mismo, me dio vergüenza. Me sentía avergonzada porque decía: Dios mío, todo lo que yo he hecho, todos los pecados que yo he cometido,
y me sentía avergonzada y me metí allí en el lugar secreto y comencé a orar y a decirle: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, cambia ese corazón de piedra, dame un corazón de carne, cambia mis actitudes. Comencé a hacer lo mismo que hizo este publicano, orar con todo mi corazón, porque yo veía que el pecado que yo tenía me separaba de Él. No podía acercarme a Dios estando así en pecado. Necesitaba limpiarme completamente para acercarme al Señor y buscarle libremente en el lugar secreto. Y le pedí al Señor perdón y misericordia. Y el publicano dijo: soy pecador. Y mira la respuesta del Señor después de esa oración corta, porque como te digo, no podía ni orar. Le dice que este hombre descendió justificado a su casa, descendió perdonado. El Señor escuchó su oración y Dios lo perdonó. Claro, buena cosa es que el fariseo haya sido justo, que diera más de lo que tenía en diezmos, que no fuera adúltero y listo, correcto. Pero con toda esa arrogancia, ¿sabe lo que hizo el diablo? Le dio un corazón orgulloso. Listo, hacía todo, cumplía con todo, pero era arrogante, orgulloso. Y el diablo trabajó en ese corazón y al final eso te lleva a una ruina y una perdición. Pero este otro publicano, humilde, dice que fue justificado por el Señor. Este publicano que reconoce su gran pecado le lleva a la grandeza del arrepentimiento, y la grandeza del arrepentimiento a la grandeza del perdón. Y así se va a su casa. Entonces no importa los pecados que tú hayas cometido, entra en el lugar secreto. Entra en el lugar secreto, humíllate delante del Señor y busca el favor, busca la misericordia del Señor, y Dios te va a dar esa respuesta. Amén. Entonces en esta mañana el Señor nos quiere invitar a que nosotros podamos entrar en el lugar secreto. Vas a encontrar amor, libertad y perdón. Toda la restauración que tú necesitas la vas a encontrar allí. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que tú te puedas colocar de pie, porque vamos a orar al Señor. Y antes de poder elevar una oración en el lugar secreto, como yo dije en un principio, es cierto que la palabra de Dios dice que Él te recompensará en público. Pero sabes, a veces vamos a la presencia del Señor, pero no necesariamente vamos para pedirle al Señor, para decirle: Señor, necesito esto, aquello, lo otro. Sino también a veces buscamos al Señor solo para adorarle, solo para entrar en su presencia y para poder disfrutar de su presencia. Y a veces no tenemos idea cómo se disfruta la presencia del Señor. Y quiero que vamos a escuchar un tramo cortito de una canción. Quiero que oigas la letra, que cierres tus ojos y que puedas escucharla, porque el Señor va a hablar a tu corazón. Cierra tus ojos. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte
secreto. Llena mi habitación, hazme orar. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy a ti por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Hoy tú vas a levantar tus manos al cielo. Vas a comenzar a adorar a tu Padre, ese Padre que está en lo secreto. Tal vez tú nunca has entrado en el lugar secreto de esa manera. A lo mejor nunca has adorado a tu Padre como Él se lo merece. Tal vez nunca te has postrado en la presencia del Señor y no has tenido ese tiempo de intimidad con Dios, en donde tú le puedas decir: no vengo aquí por recompensas, no vengo aquí porque necesito una respuesta, porque no hemos acostumbrado en la oración a todo el tiempo estarle pidiendo al Señor. Desde que nos levantamos por la mañana: Señor, cubre mi vida, protege a mis hijos, que a mi trabajo me vaya bien, que en la calle haya cuidado de mi vida, cuida a mi papá, a mi mamá. Y empezamos a tener una lista de peticiones y le pedimos todo el tiempo. Pero ahora lo que Dios quiere es que en el lugar secreto tú puedas tener ese tiempo de intimidad, de decirle: Señor, yo quiero tu mirada solamente en este momento. Quiero que tú puedas mirarme, quiero verte, quiero escuchar esa voz más dulce y tierna que nunca he podido oír. Mira, ni siquiera tus padres te han podido dar esas palabras hermosas que Dios sí está dispuesto a darte. El Señor te ama entrañablemente, más de lo que tú puedes imaginar, y estableció la oración para poder tener una relación contigo. Y en algún momento quizás esa relación la quebraste. Tal vez dejaste de orar, dejaste de buscar al Señor, o se convirtió en una oración de rutina, en una oración que buscas a Dios por cumplir, como lo hacía el fariseo. Pero Dios dijo: esa oración viene de un hipócrita. Y lo que Dios quiere decirte hoy es que no quiere que tú seas un hipócrita. El Señor quiere que tengas un corazón como el del publicano, humilde, sencillo, un corazón que ame buscar la presencia del Señor, que te deleites en su presencia, que simplemente entres en ese lugar y sientas como el amor de Dios te envuelve, como sus palabras te restauran y te sanan. No hay otro lugar donde vas a encontrar sanidad.
Si hay algo que no te ha salido bien, busca a Dios en lo secreto. Si hay una respuesta que estás esperando, sigue clamando a Dios en tu rodilla. Él no te va a reprochar porque tú repitas todo el tiempo una misma oración y no ha llegado esa respuesta. La repetición de la que habla Dios es una oración sin sentido. Pero si tú oras por algo que anhelas en tu corazón, Dios va a traer esa respuesta. Lo más sencillo, lo primero que Jesús le dijo a sus discípulos: no sean hipócritas. Y luego les dijo: ustedes orarán al Padre que está en el cielo. Y ese Padre que te ve allí en lo secreto, en esa cita principal, primordial, importante contigo, si Dios te ve allí en ese lugar, entonces Él te recompensará en público. Y todos verán que la respuesta que tú tienes, primeramente la encontraste en la presencia del Señor. Aprende a adorar a Dios, aprende a exaltar su nombre, y Dios se va a glorificar en tu vida. Por eso el Señor hoy nos ha dicho: en el lugar secreto no hay lugar más hermoso que estar en su presencia. No hay lugar más bello que estar en los brazos del Padre y ser sanado y restaurado por su presencia. Y tú le vas a aprender a darle gracias. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por la transformación que haces en mi vida. Y todo lo que a ti te rodea será bendecido. Y el Señor hoy te dice: no más lágrimas sin sentido. No más lágrimas por lo que no has conseguido. Si tú sigues buscándome, te dice el Señor, aquí en el lugar secreto, yo voy a traer esa respuesta. Y te vas a alegrar, y te vas a sonreír, y vas a disfrutar de esas conquistas, pero lo harás conmigo, dice el Señor, no solo. A solas es buscarme, pero la conquista va conmigo, y toda la gloria será para el Señor. Amén. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor. Pues si le da este aplauso, déselo al Señor, déselo a su Padre que está en el cielo.